Vamos a continuar con más información a esta hora, estableciendo comunicación con el periodista Dani Guarita. Él se encuentra específicamente en el centro judicial donde se desarrolla el segundo día de audiencia preliminar en contra del exministro David Munguía Payés. Dani, ¿qué información nos tienes? Continúa la audiencia preliminar en contra del exministro de Defensa David Munguía Payés, y es que ayer durante la primera audiencia el juez determinó que los delitos por los que se le acusan ya habían prescrito o que su tiempo para ser investigado caducaron. Sin embargo, horas más tarde, Fiscalía General de la República presentó una nueva revocación al no estar de acuerdo ante la decisión tomada por el juez, por lo que posteriormente el juez aseguró que hubo un error, por lo que nuevamente Munguía Payés tuvo que presentarse para continuar con la audiencia. Pero ¿qué dice la fiscal del caso? Escuchemos a continuación. Mañana se dio la fase incidental en la cual la representación de la defensa particular interpuso una excepción perentoria por prescripción de la acción penal, la cual en su momento fue resuelta por el señor juez, declarando al lugar la prescripción de los delitos de agrupaciones ilícitas y del delito de actos arbitrarios, subsistiendo únicamente el delito de incumplimiento de deberes. Ante dicha situación, Fiscalía, no conforme con dicha resolución, interpuso un recurso de revocatoria con apelación subsidiaria. Como consecuencia de la interposición de ese recurso, el señor juez reconoce que hubo un error en la valoración de las disposiciones que había tomado en consideración, revoca su decisión y decide que el proceso continúe. Asimismo, la fiscal detalló cuáles fueron los nuevos delitos que presentó para continuar con la audiencia, visualizando que es necesario llegar hasta una vista pública. Escuchemos. Parte de los delitos que son atribuidos al señor Munguía Payés fueron cometidos cuando este fue ministro de Justicia y Seguridad Pública. Sin embargo, luego de que fue declarado inconstitucional su nombramiento como ministro de Justicia y Seguridad Pública, esta persona fue nombrada como ministro de Defensa al final de ese periodo presidencial, y posteriormente en el periodo presidencial del señor Salvador Sánchez Serén también fue nombrado como ministro de Defensa, es decir, tanto cuando cometió los hechos como después que ejerció el cargo público de ministro de Defensa, este gozaba de un privilegio constitucional de fuero y por lo tanto, de acuerdo a nuestra normativa, él gozaba de privilegio. Y de acuerdo a las disposiciones que se encuentran contempladas en la Constitución y el Código Procesal Penal, así como también en el artículo 17, inciso segundo del Código Penal, el plazo para la prescripción no contaba hasta que éste cesó en las funciones. Sin embargo, la fiscal del caso aseguró que no se tomó la decisión de desaforar a Munguía Payés al considerar que por ser un funcionario público, este tendría que culminar con su periodo como funcionario. Escuchemos. La persona que ha cometido el delito está ejerciendo la función, se pueda promover ante la Asamblea Legislativa un antejuicio o petición de desafuero, pero también el Código Procesal Penal y, como les decía, la Constitución contempla de que en ese caso los funcionarios públicos que no han sido procesados bajo la utilización de ese procedimiento puedan ser judicializadas las acciones en contra de estos cuando estos han cesado en su función, ¿verdad? Y eso tiene una razón de ser. Se protege a la persona que desempeña ese cargo público precisamente porque está desarrollando una función de carácter público. Salió en mayo de 2013, dejó el cargo de ministro de Seguridad Pública. A partir de ahí, la Fiscalía tenía la obligación, si encontró algún hecho delictivo, iniciar la acción penal correspondiente en la Fiscalía General de la República, y no lo hizo. Luego él entró nuevamente como ministro de la Defensa Nacional, y la Fiscalía, si consideraba que habían elementos para procesarlo, debió en ese momento haber solicitado el antejuicio para que se le desaforara, al igual que se hizo con Norman Quijano. En el momento en que la Asamblea le impidiera continuar con el proceso, ahí se generaba un obstáculo
A partir de ahí se interrumpía la prescripción. Pero la Fiscalía nunca intentó eso. Y el artículo, si mal no recuerdo, el 421 del Código Procesal Penal obliga a la Fiscalía que cuando considere que hay elementos de juicio para hacer una acusación, tiene que hacerlo. Manuel Chacón, abogado defensor del ex titular de defensa, aseguró que hasta el momento y durante el desarrollo de esta audiencia preliminar no se ha discutido el tema sobre imposición de cárcel para el imputado. Esta es parte de la información que les tenemos a esta hora de la tarde. En la emisión estelar estaremos abordando más detalles sobre este informe. Regreso a la señal con ustedes hacia los estudios principales. Buenas tardes.